Existe un caballo cuyo pelaje manchado parece obra de arte abstracto, pero que en realidad es expresión visible de genética tan compleja que científicos modernos todavía están desentrañando sus misterios, cuya inteligencia excepcional no es accidente, sino resultado de uno de los programas de selección más sofisticados jamás implementados por una cultura preclásica, cuya historia de supervivencia incluye una de las marchas de resistencia más extraordinarias, documentadas en anales militares americanos, pero que paradójicamente es frecuentemente reducido a simple caballo bonito con manchas interesantes. El Appaloosa es probablemente la raza más malentendida de América del Norte, víctima de percepciones superficiales que ignoran completamente la profundidad de lo que estas manchas realmente representan genética, histórica y funcionalmente. Hoy te voy a revelar 5 secretos sorprendentes sobre el Appaloosa, que transformarán completamente tu comprensión de por qué este caballo es tan extraordinariamente especial. Y te garantizo que cuando descubras la verdad científica detrás de su pelaje único, la historia brutal que moldeó su temperamento superior y el linaje antiguo que conecta a este caballo americano con equinos prehistóricos de Eurasia, nunca volverás a ver una Appaloosa de la misma manera superficial. El primer secreto que destruye completamente la percepción común de la Appaloosa es que su pelaje manchado no es meramente estético, no es simple coloración bonita sin significado profundo, es manifestación visible de genética rara y extraordinariamente compleja que afecta múltiples sistemas del cuerpo del caballo de maneras que la mayoría de la gente nunca considera. La marca registrada de la Appaloosa viene de algo que genetistas llaman el complejo leopardo, abreviado LP, un conjunto de genes que produce más de 20 patrones diferentes de manchas que van desde leopardo completo, con manchas oscuras densamente distribuidas sobre fondo claro, hasta blanket con área blanca sólida sobre la grupa sin manchas, hasta snowflake con manchas blancas sobre fondo oscuro, hasta frost con apariencia helada gradual. Y aquí está el hecho fascinante, que sorprende absolutamente a casi todos. Estos patrones pueden cambiar dramáticamente a lo largo de la vida del caballo, un fenómeno extremadamente raro en mamíferos, donde la coloración típicamente se establece al nacer y permanece estable. Un potro Appaloosa puede nacer con patrón específico y desarrollar progresivamente más manchas blancas a medida que madura, o puede nacer casi sólido y gradualmente manifestar patrón leopardo completo durante años. Esta plasticidad fenotípica refleja complejidad genética profunda, donde la expresión de genes está influenciada por factores de desarrollo que los científicos todavía no comprenden completamente. Pero el complejo leopardo hace mucho más que crear patrones bonitos. Afecta fundamentalmente piel, cascos, ojos y hasta el sistema nervioso de maneras medibles y significativas. Los Appaloosas con expresión fuerte del gen LP típicamente exhiben piel marmorizada, particularmente visible alrededor del morro, los genitales y el ano, donde la pigmentación aparece en patrón moteado distintivo que es casi diagnóstico de la raza. Sus cascos frecuentemente muestran estriado vertical, bandas alternas de pigmento claro y oscuro que corren verticalmente desde la coronilla hasta el suelo, algo que raramente se ve en otras razas, y sus ojos exhiben esclera blanca claramente visible, esa porción blanca del ojo que rodea el iris, mucho más prominente que en la mayoría de los caballos donde la esclera está típicamente oculta. Estas características no son accesorios cosméticos sin función, son marcadores físicos de que el gen LP está activo y modificando desarrollo celular en múltiples tejidos simultáneamente. Y aquí está el aspecto médico que pocos conocen. El mismo gen LP, que crea estos patrones hermosos, está asociado con una condición llamada ceguera nocturna, congénita estacionaria, abreviada CSNB, una mutación genética bien estudiada que afecta la función de células de bastón en la retina, reduciendo dramáticamente la visión en condiciones de baja iluminación. No todos los Appaloosas tienen CSNB. La incidencia depende de si el caballo es homocigoto
o heterocigoto para el gen LP, pero es lo suficientemente común que criadores responsables deben estar conscientes y tomar precauciones apropiadas cuando trabajan con estos caballos durante la noche. La apariencia de la palusa no es simple coloración superficial, es reflejo visible de firma genética profunda que reorganiza desarrollo celular de maneras que apenas estamos comenzando a comprender científicamente. El segundo secreto que revela por qué los apaluzas son tan especiales tiene que ver con inteligencia y adaptabilidad cognitiva superior, que no es coincidencia, sino resultado directo de selección genética intencional durante siglos. Los apaluzas fueron criados durante generaciones por el pueblo Nez Perce, una de las pocas culturas indígenas norteamericanas que practicó selección genética sofisticada y deliberada en lugar de simplemente permitir que sus caballos se reprodujeran aleatoriamente. Los Nez Perce, que habitaban la región que actualmente es Idaho, Oregon y Washington, no solo valoraban velocidad o fuerza, sino específicamente memoria excepcional, capacidad de toma de decisiones independientes, habilidad de aprender rutas complejas a través de terreno montañoso desafiante, y temperamento que balanceaba perfectamente valentía con cautela apropiada. Implementaron prácticas de cría que eran extraordinariamente avanzadas para cultura preclásica. Castraban sistemáticamente caballos machos que consideraban inferiores en cualquier aspecto importante. Eliminaban de la cría individuos que mostraban agresión excesiva o cobardía inaceptable o debilidad física, y seleccionaban rigurosamente solo los individuos más equilibrados mentalmente, más inteligentes, más entrenables para reproducción. Este proceso de selección implacable durante generaciones múltiples creó población equina con inteligencia funcional superior documentada tanto anecdóticamente en registros históricos como mediblemente en estudios modernos de cognición equina. El resultado de esta selección deliberada es un caballo que es naturalmente calmo bajo presión, extraordinariamente cooperativo con humanos que lo tratan apropiadamente, altamente entrenable para tareas complejas que requieren procesamiento cognitivo sofisticado y excelente para prácticamente cualquier disciplina ecuestre que valora inteligencia sobre simple poder bruto. Los apaluzas destacan en trilas largas, donde deben navegar terreno variable, tomando decisiones independientes sobre colocación de cascos, en trabajo de rancho, donde deben anticipar movimientos de ganado, en enduro, donde resistencia mental es tan crucial como resistencia física, en equitación natural, donde comunicación sutil entre jinete y caballo es fundamental, y han competido exitosamente incluso en disciplinas olímpicas, donde versatilidad cognitiva es probada constantemente. Esta inteligencia superior no es mito romántico, sino capacidad medible, que cualquier entrenador experimentado que ha trabajado extensivamente con apaluzas confirma inmediatamente. El tercer secreto que explica la naturaleza especial de la palusa está en su historia brutal de supervivencia durante el siglo XIX, cuando fueron literalmente moldeados por guerra y perseguición en uno de los episodios más trágicos de la historia americana. Pocas razas de caballos han pasado por proceso de selección tan implacable y tan violento como el Appaloosa experimentó durante las guerras indias. Durante la década de 1870, el pueblo Nez Perce fue perseguido sistemáticamente por el ejército de Estados Unidos en campaña militar diseñada específicamente para forzar su relocalización a reservaciones. Y parte crucial de esa estrategia militar era cazar y matar los caballos Appaloosa, porque los comandantes del ejército reconocían que mientras los Nez Perce tuvieran acceso a estos caballos excepcionales, mantendrían movilidad que hacía imposible su captura. Los caballos fueron deliberadamente cazados, capturados y frecuentemente ejecutados para quebrar la resistencia indígena mediante destrucción de su recurso más valioso. Solo los caballos más rápidos, más resistentes, más inteligentes, aquellos capaces de evadir persecución constante, sobrevivieron este holocausto equino. Y aquí está el hecho histórico que absolutamente todos deberían conocer. En 1877, los Nez Perce, liderados por el jefe Joseph,
emprendieron una de las marchas de resistencia más extraordinarias en anales militares modernos, recorriendo más de 2000 kilómetros en apenas 4 meses, cruzando las montañas rocosas, atravesando ríos turbulentos, navegando planicies abiertas, todo mientras eran perseguidos constantemente por fuerzas militares superiores. Y durante toda esta marcha épica, los apaluzas no solo transportaban guerreros, sino también mujeres, niños, ancianos y todos los suministros que la tribu pudo llevar. Este evento es considerado por historiadores militares como uno de los mayores logros de resistencia equina jamás documentados, demostrando que los apaluzas poseían no solo velocidad o fuerza, sino resistencia mental y física que permitía esfuerzo sostenido bajo condiciones que colapsarían la mayoría de los caballos. Los apaluzas que existen hoy descienden de los sobrevivientes de esta selección brutal, llevando en su genética las lecciones de generaciones que enfrentaron literalmente extinción y persistieron mediante adaptaciones excepcionales. El cuarto secreto que sorprende a prácticamente todos es que el Appaloosa, a pesar de ser símbolo icónico de Estados Unidos y estar profundamente asociado con historia americana, no es americano en origen genético, sino euroasiático, descendiente directo de caballos ibéricos y asiáticos con linaje que se remonta miles de años antes de la llegada europea a América. El análisis genético moderno ha revelado que los apaluzas comparten ADN significativo con razas como el Akal Teke de Turkmenistán, el Knabstruper de Dinamarca y caballos mongoles antiguos, todas razas que portan variantes del gen complejo leopardo. Y aquí está el hecho verdaderamente asombroso. Evidencias arqueogenéticas demuestran que caballos con patrón leopardo existían hace más de 25.000 años, durante el Paleolítico Superior, documentados en pinturas rupestres extraordinariamente detalladas en cuevas de Francia y España, donde artistas prehistóricos representaron meticulosamente caballos manchados, entre otros animales. El gen LP no es invención reciente, sino variante genética antigua que ha persistido en poblaciones equinas durante decenas de miles de años, sobreviviendo no por estética, sino porque aparentemente confiere ventajas funcionales que la selección natural favoreció en ciertos ambientes. Lo que los Nez Perce hicieron no fue crear el Appaloosa desde cero, sino preservar y perfeccionar algo que casi había desaparecido en Europa, donde modas cambiantes de cría durante los siglos XVIII y XIX favorecieron colores sólidos, resultando en pérdida dramática de diversidad de patrones manchados que una vez fueron comunes. Los caballos españoles traídos a América durante la colonización incluían algunos individuos manchados, y cuando estos llegaron eventualmente a manos de los Nez Perce, fueron reconocidos como valiosos y deliberadamente seleccionados para reproducción, preservando genética que estaba siendo activamente eliminada en Europa. El Appaloosa representa conexión directa con linajes equinos prehistóricos, portador de información genética que podría haberse perdido completamente sin la intervención de esta cultura indígena que valoró lo que otros descartaban. El quinto y final secreto que desmonta percepciones erróneas comunes es que los apaluzas son significativamente más resistentes de lo que su apariencia aparentemente delicada sugiere, y esta discrepancia entre apariencia y realidad funcional engaña constantemente a personas que los juzgan superficialmente. Existe mito persistente de que los apaluzas son bonitos pero frágiles, caballos de exhibición sin capacidad seria de trabajo. La realidad documentada es exactamente opuesta. Los apaluzas poseen osatura proporcionalmente densa, que proporciona soporte estructural superior, cascos extraordinariamente duros que requieren menos herraje que muchas razas, eficiencia metabólica elevada que les permite funcionar con menos alimentación y capacidad de recuperación excepcional después de esfuerzo prolongado que es medible mediante tests fisiológicos de frecuencia cardíaca y niveles de lactato. En competencias de endurance ecuestre, donde caballos deben cubrir entre 80 y 160 kilómetros en un día, los apaluzas compiten exitosamente contra razas específicamente criadas para resistencia como árabes,
frecuentemente superándolos en recuperación post-esfuerzo. Destacan en trabajo de rancho, en trilas difíciles, en disciplinas western, demostrando versatilidad funcional que contradice completamente la imagen de fragilidad, y exhiben longevidad superior a muchas razas deportivas modernas, trabajando productivamente hasta edades avanzadas. Estudios científicos de fisiología equina confirman que caballos seleccionados durante generaciones para ambientes hostiles desarrollan eficiencia energética superior. Exactamente el caso de la Appaloosa, que fue moldeado en terreno montañoso desafiante de Idaho bajo presión de supervivencia real. El Appaloosa no es especial porque es manchado porque es especial, portador de genética antigua que sobrevivió 25.000 años, resultado de historia de supervivencia extrema bajo persecución militar, expresión de inteligencia moldeada por programa de selección sofisticado, implementado por cultura, que comprendía valor funcional sobre estética superficial. Sus manchas son simplemente señal externa visible de todo esto, marca que identifica inmediatamente un caballo con capacidades que van profundamente más allá de apariencia bonita.